más de Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a hablar del miedo y de la avaricia. Hoy vamos a hablar de cuándo la gente tiene FOMO, cuándo la gente tiene avaricia. Pues bien, primero de todo te voy a mostrar 3 indicadores sobre miedo y avaricia. Y de estos indicadores te voy a decir para el mundo cripto y para el Bitcoin cuáles funcionan y cuáles no, cuáles has de tener en cuenta y cuáles no. Y además te voy a dar las recomendaciones generales sobre estos indicadores. Mira, el primer indicador, el más famoso, no es este que estás viendo. Este es el indicador de miedo y avaricia de Bitcoin. Si tú te vas, por ejemplo, aquí a CoinStats y tienes este indicador de miedo y avaricia. En este momento, a la hora de grabar el vídeo, vemos que está en verde, está en un 72 verde. Esto quiere decir que hay mucha avaricia, mucha avaricia, mucha avaricia. La gente tiene mucha avaricia. Y entonces tú coges y puedes decir, hombre, pero yo acabo de poner ahora en el señor Google indicador de miedo y avaricia y no me ha salido este, me ha salido otro. Bueno, pues es posible que te haya salido este indicador. La CNN, ¿conoces la CNN? Bueno, que es el canal de noticias más famoso, pues quizá sea quien creó el indicador de miedo y avaricia, miedo y codicia más famoso. Pues fíjate, cuando el indicador de miedo y avaricia del Bitcoin te está marcando un 70 y pico, este te está indicando neutral, un 40 y pico. ¿Por qué? Porque este índice de miedo y avaricia es un índice de miedo y avaricia que tiene en cuenta el SP500, el Dow Jones y el Nasdaq. Es decir, no es un índice que tenga en cuenta, como el otro que te he enseñado, no es un índice que tenga en cuenta el Bitcoin. Entonces, si tú y yo estamos operando en Bitcoin, estamos operando en las criptomonedas, ¿cuál es el índice de referencia que tenemos que tener? Pues está claro que el índice de referencia que tenemos que tener es este, no, porque este nos está midiendo unos datos de un mercado que nosotros no operamos. Recuerda que hay un vídeo donde te dije, donde te expliqué cómo Bitcoin no sigue al SP500. Entonces, si Bitcoin no sigue al SP500, no uses un índice de miedo y avaricia que te mide el SP500. Es decir, este está bien para que lo sepas, para que sepas cómo va, pero no es tu indicador de referencia. Tu indicador de referencia es este otro. Este, el indicador de miedo y avaricia de Bitcoin. Pues bien, este indicador de miedo y avaricia que está aquí, lo normal es verlo así. La forma esta de gráfico es rojo mucho miedo y verde mucha avaricia. Y también se puede ver en forma de gráfico. Ves aquí el gráfico a lo largo del tiempo, cuando ha estado en momentos de avaricia y en momentos de miedo. Normalmente, cuando está en avaricia extrema, es cuando estamos en máximos. Y cuando está en rojo extremo, es cuando el precio dibuja mínimos. Esto es con carácter general. Así que si está en verde, es un momento que puede seguir subiendo, pero que va a haber un momento que se va a dar la vuelta y de verde va a pasar a rojo el precio. Y luego hay un tercer indicador que lo utilizan mucho los grandes traders, por ejemplo, el gran José Luis Cava, porque él es un especialista en el SP500, él usa el VIX. El VIX no es propiamente un indicador de miedo de avaricia, sino que es un indicador de volatilidad. Pero mira, aquí tienes el VIX. El VIX, que es un indicador de volatilidad, es un indicador de volatilidad del SP500. Y entonces te dice la previsión que va a haber del SP500 en los próximos 30 días. Entonces, fíjate, si nosotros miramos aquí en este gráfico semanal, fíjate cuando han habido grandes caídas, este indicador ha marcado grandes volatilidades. Aquí, en marzo del 2010. Y si nos vamos a la última crisis del 2008, fíjate, aquí igual.
Es decir, este indicador no te va a servir explícitamente para Bitcoin y las criptomonedas, pero sí tú has de saber que si este indicador está bajo, está por debajo del 20%, ahora mismo estamos, cuando estoy grabando el vídeo, estamos al 12, no, al 12 y pico por ciento, al 12,95. Si está en una volatilidad baja, es que los activos están bien, los activos están subiendo. A la que empieza a aumentar la volatilidad, quiere decir que los activos empiezan a caer. Y cuando está en volatilidad extrema, como aquí, 90 y pico por ciento, crisis del 2008, o aquí, marzo del 2020, caídas. Es decir, no te sirve directamente para saber lo que va a hacer Bitcoin, pero sí es un indicador que te sirve para predecir o intentar adelantarte al posible crash, al siguiente crash de, ostras, que esto está subiendo, cuidado, que se puede ir el SP500 al suelo y puede arrastrar todo lo demás. Pues bien, una vez que sabes ya que te tienes que quedar con este indicador, no con los otros, ahora es cuando tú te preguntas, vale, ¿y ahora cómo lo uso yo? Pues lo usas, te he dado antes unas pequeñas pinceladas y ahora vamos a profundizar. No te voy a decir lo que hago yo, ni te voy a decir lo que tienes que hacer tú. Te voy a decir lo que hacen los grandes inversores. ¿Qué hacen los grandes inversores? Los grandes inversores siempre van a contracorriente. Es decir, si nosotros ahora es un indicador de ahora estamos en verde, muy bien, quiere decir que esto va alcista. Pero cuando pase a extrema avaricia, a extrema codicia, es decir, que le queda poco, tú ya tienes que estar pendiente de que esto en cualquier momento se cae. Porque siempre, cuando hay una euforia extrema de ahora sí, nos vamos a 1 millón, entonces es cuando las grandes ballenas, los grandes tenedores, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren colocarte sus Bitcoin, quieren pasar a la fase de distribución, que es que cogen sus Bitcoins, te los encasquetan a ti y así ellos se pueden salir del mercado. Y al revés, cuando tú veas el precio que está aquí en la zona roja esta, en la zona extrema, aquí, en extremo miedo, cuando veas tú que el precio está aquí en extremo miedo, entonces es el momento de comprar. Cuando nadie quiere comprar, es cuando has de comprar, porque la gente dirá, entonces sí, ahora sí, nos vamos a cero. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, otro grande como es Gil, Pablo Gil, como dice él, un señor que lleva toda la vida invirtiendo, toda la vida siendo un trader de éxito, moviendo miles de millones en fondos capitalizados, y él dijo, yo cuando el COVID estaba viendo el precio del petróleo a $10 y no lo compré. ¿Por qué no compré el precio del petróleo a $10? Porque yo estaba en pánico. Es decir, todo el mundo aquí arriba empieza a vender y ¡pam! Cae el precio del petróleo. Y aquí abajo ya nadie compra porque, uy, no, ha caído mucho. Hace poco, estaba a 100 y te parecía buen precio. Ahora cae a 40 y ya no te parece buen precio. Pues en estos momentos son en los que los grandes traders, los buenos traders son en los que compran. Compran en miedo extremo y venden en avaricia extrema. Justo al revés de los retails, que lo que hacen es venden aquí abajo en pánico y compran aquí arriba con el FOMO. Así que el índice de miedo y avaricia es un indicador que tú siempre tienes que tener presente para ver en el momento en el que está el sentimiento del mercado. Otro día te hablaré
de las posiciones en largas y las posiciones cortas para que también veas el sentimiento del mercado, pero eso ya lo dejamos para otro vídeo. Así que si te ha gustado el vídeo, recuerda, dale al like y suscríbete a mi canal, y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.